Buenas noches. El tesoro de hoy. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lucas 13:34. Oremos. Señor mío, te damos gracias, mi Rey, por tu palabra que es viva y eficaz. Eh, es cortante más que espada de dos filos. Penetra dentro de nosotras y nos ayuda a discernir. Conoce lo más profundo que necesita ser cambiado en nosotras y por tanto, mi Señor, yo te ruego que tu palabra penetre en nosotras, que podamos entender lo que tú nos quieres decir y sobre todo obrar para ser transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias Señor por tu bendita palabra. Encomendamos este tiempo a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos que la autora nos ha advertido que va a saltar algunos capítulos o algunas porciones de algunos capítulos aquí en Lucas hacia la mitad del libro. Entonces, precisamente voy a leer lo que ella dice. Hoy es uno de esos días de los que le advertí. Vamos a tener que pasar por alto material que me hubiera encantado estudiar. Estoy convencida de que hoy Dios nos está llevando a centrar nuestros pensamientos en la última parte de Lucas 13, pero quiero que comience leyendo todo el capítulo durante el tiempo que tenemos de aquí al miércoles. Si siente que si siente que Dios le está hablando a través de algunas partes de este capítulo, simplemente detente y escucha y medita sobre él. Esto no es únicamente estudiar esta porción, es deleitarnos en su palabra para conocer a Jesús el único y suficiente. Sin duda, Él no necesita que yo le enseñe, ella dice que sin duda que Dios no necesita que ella nos enseñe o inclusive que yo. Algunos de los momentos más significativos con Dios a lo largo de este viaje serán esos desvíos estratégicos que Él prefiera tomar con cada una de nosotras. Así es que ve con Él. Él es el importante. Después de leer el capítulo 13, antes de que nos reunamos, entonces concentrémonos en lo que va a ser el estudio de hoy, los versículos 31 al 35. En nuestra lección anterior comparamos las facetas multidimensionales del carácter y personalidad de Cristo con un diamante. En la lección de hoy, la luz de la palabra de Dios iluminará una dimensión de Cristo muy diferente. Vamos a leer los versículos del capítulo 13, del 31 al 35. Tomemos la palabra. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, observemos el versículo 34 y describe lo que ve Cristo. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él vio con tristeza a la ciudad de Jerusalén.
especialmente por el rechazo a los profetas y ahora al Mesías. Algunos fariseos fueron a advertirle a Jesús que Herodes quería matarlo. Su advertencia quizás fuera bien intencionada o quizás no. Los pasajes que rodean estos versículos ofrecen más evidencia sobre su mala intención que sobre su buena intención. Si la seguridad de Cristo no les preocupaba, ¿cuál podría haber sido su motivación? Irritarlo. Recordemos en un pasaje anterior que estuvimos, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, donde leímos que diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lo estaban acechando, sin lugar a dudas que lo estaban acechando. Querían tener motivos para matarlo. Para ser justos, debemos recordar que al menos entre los fariseos había un pequeño número de seguidores de Cristo. Sin importar cuál fuera la motivación de su advertencia, bien podrían haberse callado. ¿Y cómo podríamos calificar la respuesta de Cristo? La respuesta de Cristo fue certera, directa y dura. Y dice la autora, me encantan las últimas palabras de Cristo en el versículo 32. Al tercer día terminó mi obra. No importa si las condiciones son las adecuadas o no. No importa si ustedes cooperan o no. No dependen de que yo mismo esté vivo. Termino mi obra. Amada hermana, ¿qué seguridad nos da el hecho de que no hay nada fortuito en la actividad de Dios? Él tiene una meta y un plan definitivo que se ejecuta precisamente según su voluntad. Sin lugar a dudas, has observado la forma tan simbólica que el Señor habla. Entonces dice en una de sus frases en el versículo 32 y 33, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. En cierto sentido, la forma en que expresó Cristo tiene el estilo de una parábola. Cuando dijo hoy y mañana, seguido por el tercer día y pasado mañana, no estaba hablando en un sentido inmediato, sino en tiempo futuro. Dado que tenemos la ventaja de ver estos hechos en perspectiva, escuchamos el inconfundible indicio de los 3 días que comienzan con la cruz y terminan con su gloriosa resurrección. Me encanta no solo el tono profético de sus palabras, sino también el tono práctico. Básicamente Cristo dijo, tengo una meta, tengo un trabajo para hacer hoy para lograr esa meta, tengo trabajo para hacer mañana para lograr esa meta, pero muy pronto la meta estará cumplida. Quizá el uso que hace Cristo de las palabras hoy, mañana y el tercer día también sugieren 3 partes de nuestra vida. Hoy es nuestra hora, el tercer día representaría el nuestro entonces, es decir, el cumplimiento de las metas de Dios en nuestras vidas cuando seamos completos en el cielo. Mañana podría representar todos los momentos entre el ahora y el entonces. El mensaje que Cristo envió a Herodes hacía énfasis en que nada podía disuadirlo de completar su meta. Ni Herodes ni ninguna otra persona era una amenaza para el plan. Ellos serían usados sencillamente como marionetas para cumplirlo. Cuando vivimos nuestra vida siguiendo la voluntad de Dios, no creo que ningún Herodes del mundo pueda frustrar nuestros esfuerzos por alcanzar la meta de Dios. Ni un Herodes de enfermedad, ni un Herodes de crisis, ni siquiera un Herodes que parezca entregarnos a la muerte. Cuando nuestra vida está rendida a la autoridad de Jesucristo, nuestros Herodes
pueden ser usados solo como marionetas para llevar a cabo la voluntad de Dios, pero no son amenaza alguna para el plan. Entonces, estuve buscando la palabra cuando se refiere Jesús a Herodes, le dice zorra. Entonces, esta palabra de zorra, pues obviamente se utiliza en primer lugar para el animal. Este animal, que es una zorra, es astuta. Tiene que salir, cuando atrapa a su presa, debe salir rápidamente, alcanza, no me acuerdo cuánta velocidad, es supremamente veloz para no dejarse agarrar. Em, Aparte de eso, vive sola. Y en otro sentido, si buscamos el significado, es despreciable por su comportamiento o vil. Es una zorra. En el sentido de la Biblia se utiliza en diferentes pasajes y en este caso está hablando de ser como un canalla, y un canalla precisamente es despreciable por su comportamiento vil. Infortunadamente, la palabra zorra también se utiliza para nombrar mujeres rameras. Ellas son astutas, engañan. eh, por consiguiente, esta palabra zorra utilizada para Herodes es bastante significativa en lo que era este tipo de persona. Dice, las zorras son alimañas, astutas y maliciosas, conocidas por su capacidad destructiva. Por ejemplo, en el Cantar de las Cantares de Salomón hace referencia a las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Llamar zorra a alguien era un insulto despectivo y degradante, el equivalente en una lengua vernácula moderna a llamar a alguien un canalla. Herodes no era un león noble y poderoso, sino una simple zorra, mucho más que una molestia, que una amenaza. Así que una zorra no podía matar a un hombre, así tampoco Herodes podía matar a Jesús. El hombre era impotente para alterar el calendario divino. Lo que estábamos ahorita viendo, de acuerdo al comentario de nuestra autora, Beth Moore. Dice así, quiero darle un ejemplo intrigante de respecto de esta forma de ser, que el poder de Dios no se puede, contra él no se puede, ¿sí? Entonces vamos a leer Apocalipsis 11, del 1 al 14. Apocalipsis 11, del 1 al 14. Dice así la palabra. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces dice así la autora respecto de dice: lea Apocalipsis 11 del 1 al 14, resuma los hechos en pocas palabras. Pues aquí muestra a Dios a los testigos, a los dos testigos y su poder. Lo que les sucedió a los dos testigos es un perfecto ejemplo del principio que hemos mencionado. Quisiera darle nombre a este principio, llamémosle inmunidad. Para nuestros fines, hoy definiremos la inmunidad como el refugio de toda imposición maligna sobre el plan de Dios. Elegí a los dos testigos como ejemplo porque el relato es tan dramático que los elementos de la inmunidad son fácilmente identificables. ¿De quién obtienen su poder los dos testigos? Apocalipsis 11:13, de Dios. ¿Qué sucede cuando sufren oposición? Versículo 7, sale fuego de ellos y los que lo atacaron mueren. ¿Cómo son muertos? En el versículo 7, la bestia del abismo los vencerá y los matará. Ahora lea con atención la primera parte del versículo 7. Versículo 7. La primera parte del versículo 7. Caramba, se me perdió. Apocalipsis 11. Versículo 7. Principio. Cuando haya acabado su testimonio, ¿qué pasará? ¿Cómo explica por qué los dos testigos son inmunes a cualquier amenaza sobre su llamado por un tiempo, pero finalmente son muertos por la bestia? Pues deben cumplir su meta hasta terminar su testimonio. Si le presenté la pregunta claramente, espero que haya respondido que no se le permitió a la bestia matarlos hasta que hubieran terminado su testimonio. Además, observe que sus muertes no fueron de ninguna manera un final trágico para la historia. Para su historia, Dios los levantó de los muertos y se burló de su enemigo. Aunque la profecía de los dos testigos es mucho más dramática de lo que es probable que sea la historia de nuestra vida, ellos ilustran un principio que yo creo que Dios aplica también a nosotras. Cuando vivimos bajo el paraguas de la autoridad de Dios y tratamos de obedecer sus mandatos, el enemigo puede oponerse a nosotros y hasta oprimirnos, pero no puede frustrar el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. ¡Qué hermosura! Cualquier permiso que reciba para oponerse a nosotros solo será dado con el fin de lograr una mayor victoria de Dios. La muerte no puede llegar a los hijos obedientes de Dios hasta que hayan terminado su testimonio. Cuando entregamos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, encontramos un lugar de bendita inmunidad. Lo que no querían los de Jerusalén, que los protegiera bajo sus alas. Fortalecidos por su poder y escudados en su protección, alcanzaremos nuestra meta. Dice: observe las palabras de Cristo después de su respuesta a la amenaza de Herodes. Para ventaja nuestra, Cristo presenta una figura muy vívida con palabras que describen ese bendito lugar de inmunidad de estos mismos versículos. ¿Qué había querido
hacer Jesús tantas veces en el versículo 34. Eso es precioso. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué no lo había hecho? Porque no quisieron. Durante el resto de la lección comentaremos la respuesta a estas dos preguntas. Primero, la Biblia nos dice que Cristo había deseado reunir a los hijos de Israel en sus brazos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas. ¿Qué imagen podría presentar más tiernamente el amor protector de Cristo? Sí, la mano justa de Dios debe traer juicio y justicia. El pecado lo exige, pero su tierno y amante corazón anhela tenernos en sus brazos y protegernos del peligro eterno. La cruz del Calvario es la forma en que Él cumplió ambas obras para aquellos que hallarían inmunidad del juicio confiando en su sacrificio. Ahora es el momento perfecto de aprender el significado de una palabra poderosa. Lea Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se nos dice que no nos venguemos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. La palabra original que se traduce como ira significa total aborrecimiento del pecado, pero anhelo mezclado con dolor por quienes viven en él. Permita que esto sea absorbido totalmente por tu mente y después por tu corazón. Aún en su ira, Dios es misericordioso. Él juzgará a quienes se nieguen a recibir la bendita inmunidad de la cruz. Pero la palabra no pinta una figura de un Dios que se deleita en el juicio, sino más bien que se lamenta por la pérdida. El corazón de Dios está bellamente ilustrado en su Hijo cuando exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. El Antiguo Testamento pinta una figura similar en Salmos 91 del 1 al 4. Estas palabras caen como una manta de consolación del cielo. Salmo 91. Salmo 91. Y me lo sé en la canción. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo describen una especie de inmunidad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra que se traduce como abrigo significa cubierta, escondite, protección, lugar secreto. Este versículo implica la idea de que existe un lugar de seguridad o un cierto nivel de inmunidad a los ataques malignos para quienes deciden morar allí.
El concepto de morar en Salmos 91.1 es prácticamente sinónimo del concepto de obedecer o permanecer en Juan 15.10. ¿Qué dice Juan 15.10? Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia a los mandatos de nuestro Padre es la clave para la inmunidad frente al enemigo. La obediencia es lo que nos ubica a la sombra del Altísimo. Cualquier mal que venga contra nosotros debe pasar primero por Dios. Cristo vivió con un propósito, hacer la voluntad de aquel que lo envió. Dado que estaba completamente entregado a la voluntad de su padre, la amenaza de Herodes no tenía poder sobre él. Cuando llegó el momento, las autoridades y los sumos sacerdotes fueron solo marionetas en manos de Dios con el fin de darle mayor gloria. De la misma manera, los dos testigos de Apocalipsis viven para hacer la voluntad de Dios. Aunque tienen mucha oposición, poseen un poder que Dios les ha dado para vencerlo. Cuando llega el momento de su muerte, la bestia es sencillamente una marioneta utilizada por Dios para darle mayor gloria. Y dice la autora, estoy convencida de que lo mismo se aplica a nosotras. El lugar en que somos inmunes a la obstrucción del plan de Dios para nuestra vida se sostiene por medio de la obediencia a su voluntad. Este punto responde la segunda pregunta que planteamos anteriormente. Cristo ansiaba reunir a los hijos de Israel en sus brazos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron. Prefirieron su propia voluntad en lugar de la de Cristo, abandonado así el abrigo de sus alas. El resultado fue desolación y derrota. Lucas 13:35, que dice así, Lucas 13:35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y Lucas 19:43, Lucas 19:43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Oh Dios mío. La misma negativa puede tener resultados similares en la actualidad. Como creyentes en Cristo, hay dos formas diferentes de inmunidad que se aplica a nosotros. Todos los que recibimos personalmente el regalo de la gracia de Dios tenemos inmunidad ante el juicio eterno. Estamos a la sombra de la cruz. El juicio que debería haber caído sobre nosotras cayó en cambio sobre Cristo. Hay una segunda clase de inmunidad que no se produce automáticamente junto con nuestra salvación. Es el resultado de rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre y nuestra obediencia a su palabra. Cuando nos inclinamos ante su autoridad, nos volvemos inmunes a la derrota y a todas las amenazas al plan de Dios para nuestra vida personal. No quiero decir que seamos inmunes a los problemas, las tribulaciones o incluso un cierto grado de opresión, pero no podrán vencernos porque poseeremos y pondremos en práctica el poder dado por Dios para vencerlos y el plan no será interrumpido. Conozco estos principios porque los he experimentado, dice la autora. Tengo completa seguridad de que yo soy salva. Estoy convencida de que la cruz me ha inmunizado contra todo juicio por el pecado. Pero a lo largo de mi vida, sin duda me he visto vencida temporalmente por el enemigo y he hecho cosas que no eran parte del plan de Dios para mi vida. Al entregarme a mi propia voluntad, en algunas ocasiones salí
fuera del abrigo de la sombra del Altísimo, y aunque no podía atraparme, el enemigo sin duda se divirtió bastante conmigo. Soy un plan B, vivita y coleando, pero soy un plan B que ha aprendido algunas dolorosas lecciones que han cambiado mi práctica. ¿Y qué de ti? Para concluir el estudio de hoy, quiero que leamos el Salmo 17 del 7 al 9. Salmo 17 del 7 al 9. Dice así la palabra. Muestra tus maravillas, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Personaliza estos versículos como si cada palabra hubiera sido escrita para ti y para mí. Toma un tiempo para darle gracias al Señor en oración por ser Él el que nos mantiene bajo sus alas. Cristo Jesús ansía cobijarnos bajo sus alas, tan cerca de su costado que podamos escuchar el dulce latido de su corazón. Anhela derramar sobre nosotros su amor posesivo y protector. Anhela protegernos de tantos peligros innecesarios. Hay un lugar secreto. Ve y ocúltate allí. Oremos. Señor, qué precioso es vivir bajo la sombra del Altísimo, protegida bajo tus alas, Señor. Oh, sí, mi Señor, te doy gracias porque en muchas ocasiones he sentido tu protección, mi Señor. Gracias por esas experiencias que has permitido que pueda vivir, Señor. Y te ruego, mi Señor, que igual la recuerden mis hermanas y que te agradezcan en oración, Señor. Porque ¿qué más podemos decir de tanto amor? Gracias, gracias por no haber permitido que fuéramos de aquellos que no quisieron estar bajo el abrigo tuyo. Protégenos, Señor, y guíanos. Líbranos de salirnos de tu abrigo, Señor. Lamento cuántas veces salgo y debo regresar a ti, mi Señor. Te suplico, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y que continúes protegiéndonos bajo tus alas. Gracias en Cristo Jesús. Amén.